Buenas tardes, primer martes de diciembre. Buenas tardes a todos. Aquí estamos en los estudios de Hola Stream. Un día hermoso en la ciudad de Montevideo. Calor. El termómetro dice 22 grados. Yo creo que la sensación térmica es de por lo menos 25, 26. Este programa tiene el día de hoy un invitado muy especial que en unos minutos ya le voy a dar cabida. Vamos a hablar de un tema que para mí es bastante apasionante y creo que para muchos de los que están del otro lado también. Y vamos a abordar un hecho desde otro lugar. Esa es la intención y esperemos que salga como lo estoy diciendo y como lo deseo. Escuchen, antes que nada, diciembre, comienza diciembre, yo tengo que hacer como un balance del año, cómo fue este año para mí, cómo estuvo este año para mí. En realidad fue como una montaña rusa, tuve como unos idas y venidas, pero termino el año soñado. ¿Soñado por qué? Porque, entre otras cosas, tengo un programa de moda en un canal de streaming, que era algo que yo hacía mucho tiempo que venía buscando. El programa está funcionando muy bien. El año que viene probablemente nos volvamos a ver. Y aparte de todo eso, los tengo a todos ustedes del otro lado, que continuamente me están dando mensajes de aliento, de apoyo, participando, mandando preguntas, mirando los on demand, comentando, compartiendo. La verdad, una comunidad increíble. Y como mi año fue un año, ya le digo, termina siendo un año redondo y muy fuerte, es hora de comenzar a festejar el fin de año, sí. Hay que comiencen las fiestas. ¿Por qué que comiencen las fiestas? Porque tengo esta maravilla conmigo. Schweppes. Maravillosa. ¿Tá? Si el año fue intenso, se festeja. Si fue increíble, también. Con Schweppes, dale el toque perfecto a tu festejo. El fin de año está a la vuelta de la esquina y con Schweppes la fiesta empieza hoy. Es hora de festejar. Escucha esto, mirá. ¿Escuchás? Por eso es Schweppes, por el ruidito cuando se destapa. Maravilla. Que empiecen las fiestas de fin de año. Precio especial botella de 250 mililitros a 35 pesos. Señores, arrancamos con todo. A ver, hay fotos que son icónicas, hay imágenes que son icónicas, y para mí hay una que toda la vida me impactó mucho y que tiene que ver con la tragedia de los Andes. Hay varias de esas fotos que a mí desde muy niño me llamaron la atención, y justo en varias de esas fotos que a mí me llamaron la atención, que son icónicas para mí, está la misma persona. Un tipo que yo aprendí a conocer, primero leyendo, segundo escuchándolo, y hoy se me da la gran suerte de poder conocerlo en vivo. ¿Por qué invito a este programa a este hombre? Porque muchos preguntarán, ¿pero qué tiene que ver con la moda? La tragedia de los Andes. Bueno, no es que vamos a hablar solamente de la tragedia, vamos a hablar de algo que para mí es fundamental, que tiene que ver con esta foto, que es la foto el día que rescatan a los sobrevivientes. Y Carlitos Páez, que va a ser el invitado de hoy, aparece con una campera con la marca del lubricante STP al costado. A mí siempre me llamó la atención esa campera. Y hay otra foto que también me llama mucho la atención, que es una cuando el padre lo abraza, el papá está con una campera de jeans, que también para mí es como una imagen muy fuerte. Sin más preámbulos, señor Carlitos Páez, pase por acá, venga, tome asiento, haga de cuenta que está en su casa. Esto es como estar en una barbacoa, traiga todo lo que usted quiera, no se preocupe, tome asiento por acá. Recibimos con un fuerte aplauso al señor Carlitos Páez. Ahí estás en pantalla, Carlitos, toma asiento. Primero que nada, te quiero agradecer enormemente porque estés acá. Segundo, que con esta idea loca que yo tuve... Sí, loca, la verdad que loca. Te prendiste, primero te llamó la atención, después te prendiste y entendiste más o menos por dónde es que viene. No, pero lo que pasa es que además me hiciste pensar en una cantidad de cosas de las cuales nunca se habla, ¿viste?
de ropa que aparecía ahí. Estábamos muy limitados con el tema de moda, pero bueno, pasaron cosas. Y pasaron cosas. Escuchame una cosa. El día del rescate, tú bajás del helicóptero y yo creo que la primera foto tuya que hay de cuando te rescatan, estás con una campera. Una campera que después yo pude ver fotos coloreadas de esa campera. Una campera roja. Roja, sí. Roja. Sí. Roja que acá tiene el logo de STP. De STP, sí. Contame un poquito la historia de cómo esa campera llega a vos, porque es maravilloso también entender por qué, porque fue un acto también como de justicia. Contame. Bueno, sucede que cuando vino el accidente, vos sabés que en la parte de atrás del avión van todo el equipaje, pero habían 3 valijas que no cabían atrás y las pusieron adelante. Una de ellas era la mía, una valija cuadrada grande, que por supuesto, después que cayó el avión, me la desguazaron, ¿Sí? Me sacaron todo y me sacaron, entre otras cosas, un saco Pierre Cardin que me había regalado mi padre, que yo lo llevaba como para lucirlo en Chile. Como para romper todo con ese saco. Para romper todo, que después no rompes Claro, nada. después no pasa nada, pero la imagen de uno es la ilusión. Pero Roberto Canessa, como el Bajo Echevarren había quedado tullido, tenía una herida en la pierna, me lo rompe el saco, que no sabes lo que me dolió. La gente dice, te cambian la escala de valores. No, Sí. En ese momento la moda, las marcas, Sí. empezaban a ser importantes. Claro. Y yo tenía el saco de Pierre Cardin. Sí. Y Canessa lo rompe para taparle las piernas al Bajo Echevarren. El Bajo Echevarren era el que tenía la campera de STP, que Sí. yo envidiaba de alguna manera, Sí. por una camperita muy canchera Sí. en ese momento del STP. Cuando muere el Bajo Echevarren, yo me sentí con el derecho de quedarme con la campera del Bajo Echevarren, y es ese el cuento. Por eso es que la campera está contigo. En ese momento tú la usás. Era una campera liviana. Livianita, sí, bueno, que todo lo que teníamos nosotros era liviano. Fíjate si me pasé 70 días con un par de mocasines de Guido. Es increíble. Yo hablaba fuera de aire contigo de eso, porque 70 y pico de días con un par de mocasines que se usan en verano, Sí. es increíble. Y tú en un momento cambiaste por unas botitas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que cuando vino la avalancha, perdí los mocasines, Sí. quedaron bajo la nieve, y entonces conseguí unas botitas de gamuza que a Eduardo Strauch le encantaban, las botitas de gamuza que yo tenía. Te digo, te la cambio por tus zapatos, que eran unos zapatos de atar Sí. con cordón. Y bueno, entonces yo me quedé con los zapatos de Eduardo se quedó con las botitas, que además las botitas esas se derriten con la nieve. Con el sol y con nieve. ese... Y curiosamente, cuando vienen los deshielos, empiezan a aparecer los objetos. Es rarísimo el efecto, porque ¿qué pasa? Se empieza a derretir la parte de afuera, pero quedan como en un pedestal Sí. las cosas, porque claro, ahí no entra el sol. Y de repente aparecen mis 2 zapatos de Guido. No te puedo creer. Aparecen, Como que surgieron de... como surgieron, no, en realidad lo que estaba bajando era la nieve. Claro, bajaba la nieve y quedan... Que fue lo que le pasó al avión también. Nosotros Claro. teníamos mucho miedo de que el avión rodara hacia porque antes, toda la vida bajamos para entrar al avión. En este caso teníamos que empezar a subir, porque todo se había empezado a derretir. Porque claro, y eso pasa enseguida después de la avalancha. Enseguida después de la avalancha pierdo los mocasines y bueno, me quedo con esas botitas que después se las cambio a Eduardo Strauch por esos zapatos de atar. Escúchame, ¿qué era en ese momento tener un par de Guidos? Porque vos tenés un par de mocasines al máximo. Lo máximo, yo te digo, una de las razones, yo era el más chico de todos, una de las razones por las cuales, fíjate vos el absurdo, Sí. admiré a Daniel Fernández, era porque tenía unos zapatos de Guido de atar, que eran muy cancheros, Sí. mucho más caros. Sí, y difícil, figurita difícil. Yo parece que lo veo, él le había quedado arriba, en la parte de abajo del hotel, del avión, pero arriba y yo abajo, y le miraba los zapatos todo el tiempo. Fíjate vos el absurdo, pensar en esa cosa, o pensar en el dolor que tuve cuando me rompieron el saco Pierre Cardin. Lo que pasa que en ese momento, claro, bueno, capaz que tampoco habías entrado mucho en la dimensión de lo que te estaba sucediendo, porque... No, pero no entramos en la dimensión, y aparte teníamos
a favor la inconsciencia de los chicos de 18 Claro. años. Yo era el más chico, 18 años. Yo tenía niñera en aquel momento, así que imagínate. No, increíble. O personaje. sea, vos te llevaban, A mí me hicieron la valija. a vos te hicieron la valija. Sí, La valija no la armaste vos, No, la armó mi niñera. te la armó tu niñera. Sí. Y ahí en esa valija Y en esa valija, bueno, pusieron todo. estaba ese saco Pierre Cardin, Estaba el saco Pierre Cardin. Y bueno, pero nada más. Porque que después era ropa liviana. Es que era primavera en Claro. Chile, era el 13 de octubre. Aparte ustedes iban por pocos días, tampoco llevabas... Íbamos del 13 de octubre al. Bueno, viste, cuando sos chico. Sí, igual cargas. Le sí. cargas de más, Sí, viste. sí. Nada, pero las temperaturas, 13 de octubre, tiempo divino. Bueno, nosotros íbamos a Chile, tiempo divino, pero nos caímos en los Andes a 4.200 metros de altura. Escuchame una cosa. Los primeros días, porque ha de ser tremendo para alguien que se crió en Uruguay con una temperatura, digamos, ambiente dentro de los parámetros normales, que vos te salgas de un avión y hayan 30 grados bajo cero. Exacto. ¿Cómo hicieron los primeros días con el tema de la vestimenta? Más allá de poder conseguir algo de algunos que ya habían fallecido. Es que no teníamos vestimenta, digo, me estás apretando, me estás metiendo en un tema donde no teníamos la libertad. No. O sea, lo que No había era lo que había. Yo me acuerdo que el gordo François, por ejemplo, se puso el saco, creo que era de Nicola, un blazer, y se metió unas espuma plus que encontró adentro, y con eso se pasó los 70 días, digo, un saco de vestir. Un saco de vestir A cuadros. a cuadros y le puso espuma de plata para hacer como aislante. Como aislante, sí, exactamente. Es curioso porque la verdad que me hiciste pensar en cosas que yo nunca hablo ni en las conferencias. También Roberto Canessa, para darle rabia a François, le dijo que se había limpiado, había hecho las necesidades, se había limpiado una Fred Perry, que estaba de moda. Claro. En aquel momento eran Lacoste contra Fred Perry. Era el clásico, era Nacional Peñarol. Claro, porque era en inglés la Fred Perry. Claro, y la Cote francesa. La Cote francesa. Y entonces yo tenía papá había viajado mucho a Francia y me traía trojas de la Cote. Sí. Es más, es la marca que uso yo, Sí. digamos. Y bueno, y Canessa es el que le dice que se había limpiado con una Fred Perry. Una Fred Perry blanca, además. Entonces, y al otro le dolió, porque Ajá. te dolía. Es mentira de que vos estás pensando en cosas. Vos querés mucho tus propias cosas, digo. Estás cuidando lo tuyo. Esa es la verdad. Uno no deja de cuidar lo suyo donde sea, porque digo, No, porque además nunca pensamos que la historia esta. te iba a llevar tantos días. No, y que iba a tener la trascendencia que tuvo. Si vos Claro. te metés en inteligencia artificial, es la historia más grande de la humanidad. Sí, sí. Es la historia de trabajo en equipo más grande de la humanidad y es la historia de toma de decisión más grande de la humanidad. Lo pueden probar los que Sí. en el GPT está eso. Sé que es así. Como un error humano, porque de última fue un error del piloto o del copiloto, puede llevar a una historia de estas, que yo lo que veo que la historia de ustedes es como que no es que se renueve, sino que continuamente dentro de la historia hay millones de historias más. Hay millones de historias más. Porque esto que estamos hablando vos y yo de la vestimenta, yo no, hasta ahora no he escuchado que alguien, por ejemplo, ¿viste? No. A mí se me ocurrió porque, bueno, como me gusta la historia de ustedes, siempre la seguí y me gusta mucho la vestimenta, se me ocurrió, pero nunca vi que se hablara de la vestimenta en Nunca. Yo creo que la primera vez que hablo de la campera del CTP, bueno, había quedado muy marcada esa campera. Es increíble la foto. Hay una foto, mirá esa foto, Carlito. Esa foto vos estás al medio ahí, ¿no? Sí, estoy al medio. Vos estás en cuero. Sí, pero fíjate vos, ahí es donde yo me saco la camisa para la foto. Sí. Porque quería llegar bronceado a Punta del Este. Fíjate vos la frivolidad. Pero puede ser tomado como un acto de frivolidad, pero también como un acto de esperanza. Y claro, decir, como ver el futuro. decir, voy a llegar. Porque cualquiera en esa situación piensa, yo de acá no salgo más. Claro que me la puse inmediatamente también. Sí, porque me imagino. Sí. Me imagino. No, porque la nieve tiene eso también. Cuando no hay viento y hay sol, sentís calor. Claro. La forma de dormir, no habían colchones, no habían nada. Nada. Tenían una de las cosas que a mí siempre me
me causó, me llamó la atención que tampoco tenían dentro de la vestimenta, de toda la vestimenta que tenían, material en nylon. No teníamos, no. No habían impermeables, no habían... No habían. A ver, el único que tenía un impermeable era Nicolich, que había comprado, creo que lo había traído de Londres, un impermeable de esos tipos de detectives. Sí, sí, una trench. Sí. Y yo me acuerdo de una de las cosas que hice, mi madre tenía unos pantalones que no sé si que se usaban en aquella época, que tenían un elástico abajo para engancharle en el pie para que no se te subiera el pantalón. Sí. Entonces, a mí se me subía el pantalón, entonces dije, me cosí unos nylon, unos elásticos, y para que no se me subiera, para no tener frío. Eso fue en plena cordillera. Y oíme, yo me pasé los 70 días con un par de medias de nylon. Digo, ¿Nada más? Nada más. No te pusiste absolutamente más nada. Es que no había más nada. No tenías más nada para ponerte. No había más nada. Cuando ustedes consiguen encontrar la cola, ¿tá?, del avión, ahí encuentran vestimenta, encuentran... Estaban todas las valijas. Todas las valijas. Todas las valijas, y había 131 cajas de cigarrillos. Que se fumaron. Las trajeron, que fue un momento de placer absoluto, porque claro, la historia fue tan larga que nos dio para dejar el vicio y volverlo a retomar. Y claro, sí, 72 días, como decís vos en tu conferencia, da para casarse y divorciarse. Sí. Te conocí, te casé y te divorciás. Y sí. Decime una cosa, Carlos, cuando las valijas ustedes las pueden recuperar de la cola del avión, no las traen todas. No. Recuperaron algo de ropa. Algo de ropa. Y sobre todo lo que querían, y trajeron también una tela de esas aislantes, como estas camperas que usan ahora, acolchadas, que a mí se me ocurrió hacer un bolso de dormir con esa, que fue un bolso de dormir, para mí el orgullo más grande de mi vida fue ese bolso de dormir. Ahora vamos a hablar de eso, de la creación de ese bolso de dormir, porque vos en tu vida habías cosido. Yo en mi vida había hecho nada. Vos eras un niño cuidado, malcriado. Malcriado de desayuno en la cama. De desayuno en la cama. Escúchame una cosa. ¿Y cómo hiciste vos para pensar en el momento que te traen esa tela que era aislante, que era la tela que forraba los caños del aire, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo hiciste vos? Porque te tuviste que dar idea y que te toca agarrar, enhebrar. Lo que pasa es que también está la evolución y transformación del ser humano. Sí. Y el otro día me preguntaba un periodista en Costa Rica, me dice, Carlitos, ¿tú qué día naciste? ¿El 31 de octubre, que es mi cumpleaños, o el 13 de octubre cuando se cayó el avión? Yo le dije, yo nací el 13 de octubre, cuando el avión se cayó. ¿Por qué? Porque ahí me empecé a dar cuenta, día tras día, cómo uno iba evolucionando y cómo también tu palabra pesaba un poco más. Entiendo. O sea, al principio mi palabra no pesaba, el nene de niñera que va a pesar. Era, claro, nada. Pero cuando me tocó a mí, yo tenía una habilidad para tapiar el avión para que no entrara frío. Ya, es más, el único título que tengo universitario es el de tapiador oficial. Pues nos poníamos títulos. Claro. Y también me tocó quitar la nieve de adentro del fuselaje cuando vino la avalancha y sacar 8 muertos. O sea, trabajo que fui haciendo con el tiempo. Y bueno, cuando llega esa posibilidad de hacer un bolso de dormir, lo cosí con un hilo de cobre y una aguja que encontré en un costurero, que fue, ya te digo, el orgullo mayor de las cosas que he hecho en mi vida. Y creo que ese bolso de dormir fue lo que aportó a que ellos llegaran, porque la cordillera no es joda, digo. No, es que si no... 35 bajo cero, 30 bajo cero. Si no hubieran tenido ese saco de dormir, se les iba a hacer muy complicado. ¿Verdad que durante años Canessa le seguía preguntando al arriero a ver si había aparecido el bolso de dormir? Porque él lo deja, ¿no? Él lo deja así 2 días antes. 2 días antes porque ya no precisaban, porque no hacía tanto frío. Pero le habían agarrado un cariño, claro. Porque claro, era como tener el nido. Y Canessa le siguió preguntando al arriero a ver si no había aparecido si no había aparecido el bolso de dormir. Sí. Era un bolso grande que entraban hasta 3 personas. Entraban hasta 3, sí. O sea que estamos hablando casi que un bolso de 3 plazas. Sí, de 3 plazas. Yo me quiero traspolar a ese Carlitos nene mimado, cosiendo, porque había que hacerlo, pero sobre todo teniendo, porque lo más difícil en eso... Hay una foto que se ve claramente que yo estoy sentado... Sí, que está sentado contra contra el fuselaje. Sí. Escuchame una cosa, ¿cuántos días te llevó coser ese bolso? Me llevó como 7 días. 7 días. Sí. Y tenías cómo cortar, rajaban y dale, bueno, hilo. Sí, bueno, había una cortapluma en el avión y había una tijera también y bueno, una tijerita. Sí. No, pero me di maña y ahí me di cuenta de que uno era un tipo capaz.
No eras un niño, o sea, sí estabas como un niño mimado, pero tenías un montón de cualidades que hasta ese momento no sabías. Sigo siendo malcriado, pero soy consciente. Pero sos consciente, y entendiste cuáles eran tus cualidades, que eras capaz de coser un bolso. No, pero no solamente eso, sino que en la medida de que vos trabajás, a mí cuando yo voy a dar, el año pasado di 94 conferencias sobre el liderazgo. Si vos no trabajás, no podés liderar. No. Porque yo al principio mi palabra no pesaba y después con el tiempo mi palabra empezó a pesar. Vos en la Sociedad de la Nieve empezás a tener, tu voz empieza a tener fuerza cuando te ven laburar. Exactamente. ¿Está? ¿Por qué? Porque Si no con los hechos vos demostrabas que vos querías y iba. Sí. Vos te la bancabas y vos querías. Y vos querías estar. Entonces tu palabra ahí empieza a tener valor. Si yo me quedo sentado en una mesa y digo, como vos decís, los jubilados, ¿está? Si yo me quedo sentado en una mesa y digo, che, amigos, hagan. No. Hay que darle. Yo me acuerdo que me peleé sacando la nieve del avión, me peleé con Moncho Sabella, lo volví loco porque él no aportaba, y yo digo, por favor, y se puso como loca con una lata a cortar, pero yo digo, este loco se me va a morir acá, digo, pues yo lo abandoné, dale, ayúdame, loco, estoy yo solo, Vos solo estabas sacando nieve. Sí, sacando nieve y 8 muertos, digo. Y lo fuiste sacando, nunca en tu vida habías visto un muerto hasta el momento del accidente, vos. Hasta el momento del accidente. Veo que hiciste los deberes. No, porque yo he leído mucho sobre vos y te he escuchado mucho, sabes que te admiro y me impacta mucho eso que vos siempre decís, que nunca habías visto un muerto hasta que te encontraste con muchos. Es que 29. Convivimos con 29 muertos alrededor del avión a no más de 1 metro de distancia. Pero si vos me decís ahora dormir en el cementerio, te digo que no. No, son cosas completamente diferentes, claro. Escuchame una cosa. El bolso es el que para mí tiene es muy relevante en la caminata que terminan haciendo Canessa y Parrado, en la salida de ustedes, porque si no un bolso de dormir con ese material de noche, menos 30 grados. Bueno, Vicentín siempre dice que el bolso de dormir fue el antes y el después, digo, que fue el que dio la posibilidad de la caminata. Está claro que no fue idea mía, creo, tampoco. Fue idea de otro, pero quien lo realizó fui yo. Esa es la verdad. Yo algún día te voy a ver cosiendo otro bolso de dormir a vos, porque sería genial un día poder decir, estoy con Carlitos Páez viendo, porque no es fácil coser. Mirá que no es agarrar vos lo entendiste, no es fácil, pero agarré una aguja gruesa que estaba en el costurero de una de las señoras, y con un hilo de cobre, de esos que están en una bobina, me puse a coser el bolso, que fue, ya te digo, el orgullo. Es más, hubo un meme que caminó por todos lados, que yo tengo una frase que digo, salieron a caminar Antonio Vicentín, Fernando Parrado, Roberto Canessa y mi bolso de dormir, que yo le doy un valor humano. Obvio, porque lo termina teniendo. Decime, la vestimenta con la que a vos te recuperan, ¿tá? que vos salís, que vos te encontrás con tu viejo el día del rescate. ¿Esa vestimenta tú la trajiste a Montevideo? La traje a Montevideo. ¿Todo lo que tenías puesto? Sí, bueno. Lo poco que tenías puesto. Tenía un jean con esos elásticos abajo para que no se me Vos tenías subiera. Un jean de pana. Un jean de pana que había comprado en Eduardo Sport. En Eduardo Sport, sí. Y que aparte eran esos jeans acampanados. Acampanados. Los Oxford. Sí, es que, claro. ¿Sabés por qué se llaman Oxford? No. Pues nacieron en la Universidad de Oxford. Porque, sí, porque unos chicos, unos estudiantes, estaban utilizando otro tipo de pantalón, que era como una babucha, y las personas encargadas de la administración le decían que no podían usar eso. Los capos de Oxford le decían, no, esto no se puede usar. Y dijeron, no se puede usar, bueno, lo vamos a usar y ustedes no se van a dar cuenta. Y crearon el pantalón Oxford, ancho, y lo usaron abajo. Mirá vos. Abajo usaban la babucha. Sí. Y el pantalón se vuelve famoso por el nombre Oxford, porque nace en la Universidad de Oxford. Por eso es que... Ahora le llaman el pata de elefante, ¿no? Le dicen pata de elefante. Algunos le dicen también el tótem, es como un pantalón, como un bag, ¿viste? Como muy ancho. También en algún momento se le decía baggy, pero tenía otra condición, que no tenía la pata tan ancha abajo. Vos te venís con ese pantalón... Vos salís y te venís con ese pantalón. Con ese pantalón, los zapatos de Strauch, la campera de Echevarren, tenía un suéter. Y una camisa
a rayas que me había hecho una camisera acá de Punta Gorda, que era la que me hacía las camisas, que yo adoraba porque estaba hecha a mano para mí. Claro. Y la mantuve los 70 días con esa camisa Claro, a pero rayas. aparte, en esos años era muy usual hacerse vestimenta con las modistas del barrio, la Sí, modista... Julia la camisera se llama. Julia la camisera, Sí. fue la que te hizo la camisa a vos. Era una camisa rayada que vos te viniste con ella. Me vine con ella. ¿Toda esa vestimenta tú la guardaste? La guardé un tiempo, pero después se fue diluyendo. Digo, no le dábamos el valor que hoy le daría. Claro, lo digo. que pasa es que tampoco por ahí en el momento no... Fíjate que, por ejemplo, la carta de Parrado, que fue monumental, cuando se la entrega al arriero, es una carta que si hoy existiera, porque se la quedó un periodista, pero es una carta que vale millones de dólares. Esa carta se la termina quedando el periodista que la lee en la comisaría. Sí. Pero vale millones de dólares. Vale millones de dólares esa carta. Sí, esa carta es el nexo entre la civilización y nosotros. Y ustedes, Sí. tal cual. Aparte la carta cae en un momento, cae al agua, creo, y la saca el arriero. No, y tuvieron la suerte que el arriero sabía leer, porque también hay mucha gente que no sabe leer. Sí, claro, mucha gente que no... Sí. Y más en lugares muy lejanos de la civilización, digamos, no estaban ¿Cuánto era el pueblo más cerca que tenían ustedes? No, estaba como a 20 y pico de kilómetros, un regimiento de Colchagua, y había un hotel del lado argentino. Abandonado, ¿no? Abandonado, pero que vivía gente, o sea, era la civilización que estaba. Nosotros salimos para el lado equivocado. Ustedes salen para el lado equivocado. Eso no es mito, es así. No, salimos, tanto es así que cuando fuimos la primera vez al lugar, que fuimos 11 de los sobrevivientes, Parrado nos dejó una carta para que la leamos en la tumba donde está su madre y su hermana. Uh-huh. No importa el contenido porque era divino el contenido, lo que importa es la postdata. Dice, chicos, si se llegan a perder, la salida es para otro lado. Así tal cual. ¿Cuándo fue que vos volviste a la montaña por primera vez? Esa vez que volvimos en 11 de los sobrevivientes. ¿Y qué año fue? 85. 85, 12 años después del accidente. Si hubieran salido para el otro lado... Ahí encontraron el saco de Eduardo Strauch con el pasaporte, con los documentos, con el ticket para retirar la valija. Claro, sí. Y eso también dio la vuelta al mundo. Fíjate que llamaron de México, apareció la billetera, que es un cuento muy gracioso. Este es un cuento muy gracioso. Yo iba en el mismo avión, yo iba en ejecutiva y Eduardo iba en turista. Sí. Y cuando vas en ejecutiva con un amigo que va atrás, te da un poco como de culpa. Sí. Decir, entonces lo fui a ver de noche y le digo, che, Eduardo, para un poco empáticamente, y le digo, che, Eduardo, y me imagino que tendrás la billetera. ¿Estás loco? La billetera, iba a hablar de la billetera. La billetera la dejé en casa guardadita. Le digo, pero vos estás loco. Digo, ¿vas a hablar de la billetera? Lo que hacemos, ¿Y no la trajiste? Lo que hacemos en México, agarramos una billetera, le bailamos un malambo arriba y hablamos de la billetera, pero va a hablar de la billetera y no la había llevado. No la había llevado. ¿Cómo esos objetos que tienen muchísimo que ver con la moda, como la billetera, como los mocasines Guido, como un pantalón Oxford, como una campera, en algún punto después que empieza a pasar los años te das cuenta del valor que tienen? O sea, bueno, lo que pasa es que la historia nuestra, fíjate que tiene 26 libros escritos, 9 documentales, 3 películas hechas, esta última, La Sociedad de la Nieve, monumental, la película más vista en el año 24. Es una película que además Bayona encontró un camino que le dio mucho protagonismo a los muertos, que fueron tan importantes como los vivos. Tanto es que la historia la cuenta... uno de los muertos. Sí, la cuenta uno de las cuales las mujeres están enamorados, Enzo Bogrinchik. Que hace de Nurma Turcati. Entonces eso le vuelve a dar, y los chicos enloquecen. No sé la cantidad de chicos que me paran para sacarse una foto. Y me imagino, porque fue como que empezaron a conocer más de la historia. Yo ahí actúo de mi padre. Claro, vos hacés de tu viejo. Sí, me tienen que llevar a 49 años, me contratan al nutricionista del Real Madrid para hacerme bajé 17 kilos en un año, y yo no soy actor, digo, y aparte es una sociedad, yo digo, acá, papá es un tipo muy famoso, digo, me van a criticar de arriba abajo, era muy duro, y además hablar de los que estaban vivos también te hacía recordar los que habían muerto. Claro. Carlitos, yo me quedaría días hablando con vos de cómo se la arreglaron para poder abrigarse en la
en la montaña. Pero hay algo que a vos y a mí nos une también, que en cierto punto, que es una condición que tengo yo y creo que tenés vos también. En mi caso soy adicto, por suerte llevo 16 años sobrio. Y es también una montaña. Vos lo contás perfectamente muy bien. Es que eso es una cordillera. Es más, escribí un libro que sí, se llama por eso. Segunda Cordillera. Porque lo difícil no es entrar. No. Lo difícil es salir. Es salir. Es como que te sacan el salvavidas en el medio del océano. Sí. Y bueno, pero un día a la vez y gracias a un grupo compartiendo el dolor, que hace que sea menos dolor, y la alegría más alegría, llevo 34 años limpios. Vos llevas 34 años limpio. 34 años limpios. Una maravilla. Yo llevo 16. Pero no significa nada. Nada, porque valen... Si yo salgo ahora y me tomo una cerveza ahí, son 5 minutos. Bueno, yo siempre tomo un whisky que se apronten los escoceses. Claro, por eso, ¿viste? Son 2 minutos. Y encima me traes acá un Zoom. Hace un Zoom donde vos venías a bailar y te hace recordar esa noche. ¿Sabés qué pasa? Que yo aprendí que con la enfermedad uno no puede dejar de ser, o sea, no puedo cambiar el mundo. Lo que tengo que hacer es entender que tengo que vivir en un mundo donde se consume mucho alcohol y yo no puedo tomar alcohol, pero sí puedo, no sé, comerme un pote de dulce de leche si quiero, no sé. Sí. ¿Me explico? A mí me pasó cuando la promoción de Alive de Viven, bueno, me nombraron a mí, a Nando, a Canesa y a Servino para ir a hablar con la prensa. Y por supuesto que Disney te pagaba primera clase, primera de verdad, digo. Con todo. Con todo. La primera idea que tuve, dije, qué bueno, vamos a tomar champagne. Y yo estaba en recuperación. Sí, pero bueno, es así. El monstruo vive con nosotros. Y es muy común de que ahora un grupo caiga alguien y te diga, che, y en Navidad cuando me ofrezcan champagne, espera que llegue la Navidad. Claro. Vos no consumás por hoy. Diciembre, por eso te traía el tema acá, porque a mí, yo recibo, viste, por mis redes muchas consultas de gente que está que quiere saber cómo poder hacer. Yo siempre digo lo mismo, recurran a un grupo. Mirá, yo conocí dos personas, y deben ser muchas más, porque si estas las conocí, que vieron un programa de Mirta Legrand, que Mirta Legrand, cuando vos entrabas, te daba una copa de champagne a cada uno. Y cuando me la da a mí, le digo, no, yo paso del tema. Y me dice, ¿por qué no tomás? Y yo le dije, porque me la tomé toda. Ya está. Y eso hizo que por lo menos 2 personas que yo conozco entraran a los grupos. Sí, claro, porque uno no tiene a veces noción de lo que puede mover a una persona que lo está necesitando. A mí me escriben a veces y me dicen, sin ir más lejos, recibí hace pocos días un mensaje de un seguidor mío que me dice, estoy teniendo un tema complejo con mi adicción, o sea, con mi consumo, y va a entrar diciembre, y diciembre es el mes más complicado. Y sí, diciembre para los que tenemos una adicción es un mes muy complicado, porque hay muchas fiestas, muchas salidas. A mí no me gusta mucho el mes de diciembre, no me gusta. Es complejo. No me gusta nada porque, ¿sabes qué pasa? Que yo recuerdo las navidades de chico que eran maravillosas, pero en esas navidades hay mucha gente que hoy no está. Sí. Entonces la verdad que me genera te da bajón. Me da bajón. Llevas 34 años limpios. 34. Uno por día. 30. Uno a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Los grupos han sido fundamentales en vos. ¿Cómo? Es que yo no... Si una persona deja de tomar sin los grupos, no le creo. Es muy difícil. Porque es el tema del compartir y ver cómo hicieron otros. Y sobre todo hablar del tema. Y hablar. Y hablar en todos lados, acá, ahí, y donde hablar. sea. Yo me acuerdo que mi madre, que por supuesto veterana, le costaba mucho decir que yo tomaba cocaína. Entonces decía, no, Carlitos Miguel está internado en el Británico porque tomaba pastillas, porque tomaba el Lexotano, no me acuerdo qué cosa. Digo, no, mamá, yo tomaba cocaína. Claro. A ver si te queda claro. Cocaína. Cocaína, sí. Y bueno, cocaína, porque aparte yo soy básicamente alcohólico. Alcohólico, que es lo que después te lleva a la cocaína. Y porque, claro, porque ahí te puedes chupar más. Claro, porque puedes chupar más. Conozco muchos cocainómanos, mucha gente que tomó mucha cocaína, que tomaba por eso. Yo no llegué a tomar cocaína, lo mío era pura y exclusivamente alcohol hasta que me moría, tomaba hasta que no... Bueno, yo también, sí. Hasta quedar seco. Hasta no saber quién era. La recuperación a mí me causó algo, quiero preguntártelo, a ver si a vos te causó lo mismo. ¿A vos no te pasaba que a medida que iban pasando los días sin tomar alcohol, no te levantabas de mañana y te notabas cada día un poco mejor? Sí, todo el tiempo. Tremendo. No, y aparte, lo bueno que en los grupos podés compartir cualquier cosa porque no hay no hay escalas sociales. Pero mi problema era que no me daban la American Express dorada. No me la daban.
Y había uno que el problema era que no tenía plata para venir del cerro hasta el grupo. Y ahí te empezaste a dar cuenta. Pero lo podés contar. Claro, podés hablarlo. Podés hablarlo, digo, y eso está bueno, digo. Claro, el poder compartir con gente de todos los palos, porque si hay algo que dentro de todo lo malo que tiene la adicción, hay algo que te iguala con todo. A mí, yo soy un agradecido de haber sido adicto, mirá lo que te digo. ¿Sí? Eso, sí, ¿sabes por qué? Porque me dio la oportunidad de la recuperación, donde entendí por dónde va la vida. Sí. Porque me di cuenta que era la cosa que valía. Fíjate que yo me llegaba el diario a casa, todos los días, en aquel momento, el diario del País, y yo lo amontonaba y no leía nada. Y no me animaba a suspender al diario y decirle, mire, no venga más. No me animaba por un tema de carácter. Hasta que un día pude, lo contaba en los grupos, decirle, señor, no venga más. No me traiga más el diario. Y fue mi primer logro, fue suspender al diario. Sí, claro. Pero eso me lo puedes entender vos, que estás en los grupos. Claro, hay gente que no lo que están escuchando no lo entiende. Claro, pero es así, poder decir no. Sí. Aprender a decir no. Sí. Pararse bueno, firme. pero también para decir no te podés juntar con los chicos malos, como digo yo. Y hay vínculos que no podés, que tenés que romper. Y ¿Qué vas a hacer? tenés que romper. Los chicos malos se les genera también un duelo de que claro. sea parte de, sí, por ahí te llama y te dice, che, pero ya no soy el mismo, ¿y por qué me dejas tirado? Sí. Yo no te dejo tirado, es que no puedo. Vamos a otra cosa, ¿querés? Vamos a otro lugar, vamos a un partido de fútbol si querés, pero no, a esto no puedo ir ahí, no, mirá, este vínculo no. Es así. Es muy doloroso también, porque por momentos, a mí al menos, yo tuve días complicados, días jodidos, de mucho dolor, porque sobre todo a mí lo que me pasaba era el pensar para atrás. Hasta que me di cuenta, o sea, pensar para atrás es el tiempo que había estado tomando, ¿no? Sí. Hasta que me di cuenta que lo que realmente interesaba en el periodo de poder dejar de consumir era mirar para adelante. ¿Se entiende? Sí. Y ahí empecé a entender lo de un día a la vez. Sí, one step at a time, digo. Pero fíjate que me pasa un día, yo trabajaba en una agencia de publicidad con Ricardo Belbusi, pobre, que murió hace un par de años, que fue mi primer laburo de 8 horas y todo eso, pero me tomaba vacaciones y me iba a Punta del Este por 15 días, yo tenía una casita, y voy el primer día y me voy a la playa y me encuentro con uno de los chicos malos que estaba con una chica. Y entonces empezó, che, Carlitos, empecé a hacerle el cuento tal, y me empecé a hablar de drogas y el consumo y todo eso. Pues es que me volví loco, me fui a casa, preparé la valija y me volví a Montevideo. Porque lo entiendo perfectamente. Y bueno, porque es así, digo, no te puedes juntar. Mira, tirarle los bigotes al tigre. No, yo te voy a contar, ya que vos contás esa. A mí me pasó que tenía, 60 días limpios, 90 días limpios, y me voy un verano a Punta del Diablo solo. Iba a quedar una semana, la idea era quedarme una semana. Llego a un lugar, me quedo en un hostel, una noche, 2 noches, y al tercer día agarré las cosas y fui y le dije al muchacho, le digo, mira, yo me voy, le había pago toda la semana. Digo, me voy, me tengo que ir, me surgió algo. No, pero no pasa nada, si me lo puedes devolver bien, si no, o sea, yo voy a hablar con el dueño a ver si te lo puede devolver. Al final, sin problema, me devolvieron y me subí a la camioneta y me vine. Me volví para mi casa solo. Y me acuerdo que cuando llego mis viejos me dicen, che, ¿por qué te viniste? Y digo, me vine, no estaba seguro. Sí, bueno. ¿Viste? Pero esa contención del grupo es importante, como también lo fue en los Andes, la contención del grupo. Claro. Nuestra historia es una historia grupal. No somos machos, pero somos muchos. No, pero claro, pero es eso, nadie se salva solo. No, nadie. En la construcción de tu saco de dormir hay mucho de eso. Hay mucho de crear para el otro. Y la moda, en cierto punto, es eso. Es también es crear para el otro, es diseñar para el otro. Muchas veces los diseñadores crean cosas para verlo después en otras personas. Sí. Y hay una historia que te quiero contar que puede venir al caso, por eso te preguntaba lo del nylon. ¿Vos sabés por qué se llama nylon? Sí, New York, Londres. Muy bien. Sí. ¿Y sabés cuándo se creó el nylon? ¿Y por qué se creó el nylon? No. ¿Qué había que sustituir? Había que sustituir la seda. ¿Por qué? Porque era muy cara. Muy cara. Sí. Y estaba empezando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, DuPont, la empresa DuPont, llama a Wallace. Wallace era un químico muy capo que empieza
a estudiar cómo crear algo para sustituir la seda. Y así llega a la fibra del nylon. Sí, que le pusieron la marca, era New York. Era New York y Londres. ¿Por qué? Porque en Nueva York y en Londres estaban los laboratorios donde se estaba estudiando el tema. Entonces pusieron la N y la I por Nueva York y LON por Londres. El nylon, en ese año, en 1938, es cuando se patenta. En 1939 empiezan a salir a la venta las medias de nylon. Y en el primer año se vendieron 64 millones de pares de medias de nylon. En un año. DuPont vendió 64 millones. Bueno, una de esas eran las que vos tenías. Estuviste 72 días pero con medias de nylon. También descubrí que para el frío no tenés que tener tenés que tener movilidad en el pie. Digo, eso es una de las cosas que aprendí. Eso es algo que a nosotros los que vendemos moda a veces nos preguntan, che, ¿me tengo que poner 3, 4 pares de medias? Y a veces no. Porque si vos movés el pie, la sangre corre. A vos te pasó, más que vos nadie sabe. Temperaturas más bajas y yo estaba con un par de medias de nylon y bueno, y podía mover el pie y eso te hace circular la sangre y bueno. Carlitos, algo que vos hayas dejado en la montaña que te hubiera gustado, no estamos hablando de los afectos, que obviamente, sino algún objeto que vos después con el tiempo te diste cuenta, che, me quedó esto allá, lo quisiera recuperar, o no te quedó nada material que a vos no te interesó nada. Lo que me quedó fue una enseñanza. Digamos. Una enseñanza tremenda. Tremenda. Vos sos lo que sos por dos cosas. Entonces, en parte el accidente. Y en parte la adicción. Y en parte la adicción. Qué importante que porque en esto la adicción... Digo, no es políticamente correcto que yo diga que gracias a Dios fui adicto. Porque, no, estamos de acuerdo, porque hay mucha gente que por ahí está sufriendo. ¿No? Entiendo clarísimo. Y que por ahí te dicen, ¿y que promociona la adicción? No, nada que ver. No estamos promocionando una adicción, es que... No, pero es que a veces yo veo que hay... Fíjate que el único de los sobrevivientes que hizo terapia fui yo. ¿Sí? De los 16. Sí. Y la terapia es una buena cosa. Primero es un acto de humildad, porque el hecho de aceptar de que te ayude a alguien. Y bueno, tuve la suerte de tener al doctor, a Pablo Yeltsin, que es un genio, hijo de Adolfo Yeltsin, uno de los mejores abogados de familia del Uruguay, que me acompañó en ese tránsito de la recuperación. Digo. La terapia funciona tremendo. Yo me recontra imagino un grupo tuyo de recuperación y la conversación, la charla, y me la recontra imagino también en el fuselaje del avión. Bueno, sí, yo utilizo mucho el humor, digo, sí. Y fue muy importante. Yo cuando veo la película La vida es bella, que la veo cada tanto, yo me identifico con ese personaje. Así. Que en el medio del drama y de toda la inconsciencia afloraba el humor. Y bueno, y hay gente que precisa el humor para... Lo que pasa es que es el motor a veces para vivir. Y sí, porque si no, es una angustia permanente. Pero yo soy el del chiste en el velorio, digo. Sí, se entiende. Vos a ese avión subís porque jugabas al rugby o subís invitado. Vos no jugabas al rugby. No, yo ya estaba estudiando en la Escuela Agraria de Sarandí Grande. Uh-huh. Y aparte... Tampoco es que el rugby tampoco es que éramos los Pumas, digo. No. Era un cuadro de colegio. Sí. Digo, yo fui porque el pasaje era barato, costaba $38, que yo digo, la fuerza militar me deben 19, ¿viste? Porque se cayó a la ida. Te quedaron con la mitad de tu boleto. Sí. Escúchame, pero vos no tenías un vínculo con el rugby, no era que vos jugaras al rugby. No, tenía el vínculo de los amigos, sí. Y jugaba para quedar bien con las chicas, ¿viste? Sí, uno cuando es joven muchas cosas que hace lo hace por chicas, para quedar bien con las chicas. ¿Y sí? No lo hace, uno no sé, agarra una guitarra. Yo creo que mi abuela, que le gustaba tejer, me tejió una bufanda que era la más larga que había, azul y blanco, que eran los colegios, los colores del colegio. Uh-huh. del rugby, y yo feliz con todo copado con la bufanda. Con la bufanda. En la vuelta acá, cuando volvés a la sociedad, cuando volvés a la civilización, yo creo que no hubieron cosas que te cambiaron. A ver, el paladar.
me pongo a pensar, ¿no? Viniste acá, ¿no? No. ¿No sentiste? Porque hay mucha gente que, por ejemplo, deja de comer dulces y a los 2 meses, ¿no sentiste nada con eso? No. Yo en ese momento, aparte quedamos saturados porque comimos, y vos decís, me quiero comer tal de tal cosa, pero llegó un momento que no. No podés más. No podés más. Claro, y vos comiste fuerte en el Hotel Sheraton. En el Hotel Sheraton. ¿Que era la noche de Navidad, eso? Bueno, fueron 2 días antes. Fue el 23, el 22. Yo me acuerdo que había un personaje, Tito Regules, que fue el que se perdió el avión, que después con el tiempo murió en un accidente de auto, que le mandaba la cuenta a un gringo de al lado, ¿viste? Porque en aquella época la llaga que vivíamos en el Uruguay era monumental. Sí, no había un mango. No había un mango. Era tremendo. Y ese era el odio que teníamos con los argentinos, que ellos venían con los Torinos, con los Rolex, con todo eso, y nosotros la veíamos por TV. La veía pasar, sí, claro. La veía pasar. No había forma. Y ellos además, el nuevo rico argentino también es un gran país, la Argentina, con muy malos embajadores. Claro, porque a veces, claro, el nuevo rico le gusta mostrar. Le gusta, sí. ¿Sí? Escuchame, la vestimenta tú me dijiste que desapareció. El saco de dormir nunca apareció. Nunca apareció. La campera hice todas las gestiones para poder tenerla hoy, porque le escribí a la hermana, a una de las hermanas del Vasco Echevarne. Lamentablemente no he podido tener un contacto con ella, pero yo sé que la campera está en Uruguay. Y yo me comprometo, acá ante vos y ante todo el público, en que si en algún momento yo puedo dar con esa campera, voy a contactarte, aunque sea para hacer una foto con la campera, para hablar unos minutos de la prenda. Va a ser difícil que me entre. Porque, no, entrarte no creo que te entre a esta altura, pero bueno, uno se va hinchando de grande, que era mi abuelo. Como yo digo, si ahora nos caemos en el avión, no entramos. No, claro, ahora no había forma, tenía que dormir alguna afuera. Carlitos, ha sido un placer poder conversar con vos. Quiero reconocerte lo que dijiste recién, de tener humor hasta en las situaciones más complicadas, porque sin humor no funciona. No funciona. Te agradezco enormemente. También te agradezco que hayas entendido por dónde venía a hablar de hablar del accidente de ustedes, pero desde otro lugar. De otra forma. De cualquier manera, hay una frase que a mí la tengo de cabecera, que me la enseñó Fernando Alfonso jugando golf. Él era presidente de la Asociación Rural del Uruguay y entregaba su presidencia al nuevo presidente. Y en vez de darle un regalo físico, le regaló una frase de San Francisco de Asís que a mí me parece maravillosa, porque fue en esencia lo que hicimos nosotros. San Francisco decía: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible, y te encontrarás haciendo lo imposible. Que fue exactamente lo que hicimos nosotros, vivir el proceso. Y el proceso, así como yo empecé como un niño de niñera, viví el proceso hasta que terminé siendo un bolso de dormir, que fue fundamental. Vos te fuiste siendo un niño de niñera y volviste siendo un hombre. Bueno, siendo un hombre, pero con mis malas crianzas también. No, bueno, sí, bueno, eso sí, uno después de eso lo arraiga, pero volviste con otra mentalidad. Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros acá. Espero poder dar con la campera, y me comprometo nuevamente a que el día que la tenga la campera en manos, que me la presten, voy a contactarte. Dale. Amigos, ha sido un placer el programa de hoy, un gusto personal para mí, y espero que les haya gustado a todos ustedes. Nos vemos el próximo martes aquí en Hola Stream, como siempre, a las 16 horas. Chau. 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 Chau.